Tal amigos, hermanos, familia, amigos, queridos, queridas? Hoy vamos a platicar un poquito del calendario bíblico. ¿Sabías tú que hay un calendario bíblico? ¿Sabías tú que nos regimos por un calendario gregoriano? ¿Sabías tú que en la Biblia se dejó específicamente indicado cuándo empieza el día y termina el día? ¿Cuándo empieza el año? ¿Y cuándo se deben celebrar las santas convocaciones de Dios? Bueno, si tú estás buscando llegar a la verdad, vamos a tratar de encontrarla juntos. Zacarías 13, 8 al 9, palabras del Señor de los ejércitos. Sucederá entonces que en toda la tierra las dos terceras partes serán destruidas y se perderán, pero la tercera parte quedará con vida, una tercera parte. Entonces, a esta tercera parte, dice, le echaré fuego y los fundiré como se funde la plata. Los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les responderé con estas palabras. Ustedes son mi pueblo y ellos me dirán, el Señor es nuestro Dios. Bueno, en Génesis 1:14 encontramos el siguiente versículo. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. La palabra estaciones, traducida al español como estaciones, es la palabra moedim y en singular es moed, tiempos señalados. En un momentito más vamos a ver mm, el significado real de moed, que qué lástima, pero en la mayoría de nuestras Biblias al español está traducida como estaciones. Y cuando escuchamos estaciones nos hace pensar en la primavera, el verano, el otoño y el invierno, pero lejos de ser esas estaciones, son otros tiempos específicamente señalados. Nosotros en Isaías 60 vemos las siguientes palabras: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Qué querrá decir con levántate y resplandece? ¿De qué estamos levantándonos? ¿Y en qué forma debemos resplandecer? El calendario bíblico, como ya había mencionado anteriormente, en Génesis 1:14, Bereshit, ¿qué quiere decir Génesis? O más bien en el principio. Bereshit es en el principio, que se ha traducido al español como Génesis. Aquí está la palabra de la que hablaba, Moedim. Por cierto, estas imágenes, muchas de estas imágenes las tengo eh, de los estudios que yo he tomado de dos maestros. Uno es Iván Martínez, de Hassak Bemach, y la otra es Michelle Ponciano, perdón. De cada uno de sus canales se los voy a compartir para que si ustedes gustan puedan ver no el resumen que yo hago, sino a profundidad estos estudios que seguro les van a gustar
tanto como a mí, y más que gustar, les van a apasionar. Bueno, hablemos de Moed. Para nosotros que hemos tenido la experiencia de la interpretación y la traducción, aquí está el diccionario Strong en hebreo con su numeración correspondiente. Moed, definición, nombramiento, designación, un tiempo fijo, una temporada, específicamente un festival o asamblea que se reúne con un propósito definido, congregación, lugar de reunión, señal, en particular reunión solemne, solemnidad. Entonces ya está cambiando bastante a la simple traducción de estaciones. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, del 5 al 9. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando presentamos esta imagen en una de las reuniones que tuvimos con el centro de rehabilitación, pues lógicamente resonó muy fuertemente estas palabras y estos versículos. Pero aunque tú no estés superando una adicción, estás caminando de la oscuridad o de la ignorancia o de la desidia o asedia a la luz del conocimiento y de la madurez espiritual y del crecimiento espiritual. En Efesios 5, del 8 al 12, nos recuerda de que en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Y entonces dice, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Dios no quiere que obedezcamos como robots. Una vez que el Espíritu te redarguya de la verdad y hayas comprobado satisfactoriamente la autenticidad de la luz, habrás comprobado lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Continuamos con el versículo 19. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora en Daniel 7, del 25 al 27. Aquí estamos viendo las palabras claves de lo que el enemigo intentó e intentará seguir haciendo, cambiar los tiempos y la ley.
Versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿A qué se refiere cuando dice los tiempos y la ley? Piénsalo. La ley ya en otros videos habíamos mencionado que es la enseñanza de Dios, la palabra de Dios. Torah es la palabra que aparece. Y los tiempos, ¿de qué tiempos se está hablando? Intentará o pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Pero tú, Daniel, cierra las palabras. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. De nuevo, una palabra que ambiguamente se tradujo como ciencia. ¿Qué dice el original? Dat, dat. Más que ciencia y conocimiento. Más que ciencia es conocimiento, entendimiento o sabiduría. Entonces, en los últimos tiempos, después de que se haya eh, quitado el sello de ese libro, la ciencia, más bien la sabiduría y el conocimiento aumentarán. Habrá luz. Ahora hablemos de los cambios a los tiempos y a la ley. Podemos cambiar lo que dice la palabra. Esta es de Michel Ponciano, esta imagen es de Michel Ponciano. En Gálatas 3, del 8 al 9, nos dice que si a nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Esto es el espíritu del anticristo, como habíamos dicho antes. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién y cuándo? En el año 325 después de Cristo se tuvo el primer concilio de Nicea, donde el emperador Constantino dijo lo siguiente. En el credo de Constantino exigió que se tomara el siguiente credo. Acepto todas las costumbres, ritos, legalismos, fiestas romanas, sacrificios, oraciones, purificaciones con agua, santificaciones por el pontífice máximo, que es el sumo sacerdote de Roma, o sea que ya no es el sumo sacerdote original, sino que ahora hay un sumo sacerdote de Roma, propiciaciones, fiestas del sábado, nuevo, entre paréntesis domingo, todos los nuevos cánticos, observaciones y todas las comidas y bebidas de los romanos. En otras palabras, acepto absolutamente todo lo que es romano, toda ley nueva, rito y costumbre de Roma y la nueva religión romana. Hay más.
En una palabra, renuncio absolutamente a todo lo judío, a todas las leyes, ritos y tradiciones. Cuando en la época de el emperador Constantino y la ocupación de Roma, el pueblo hebreo estaba subyugado a Roma. Intentó de muchas maneras hacerlos que desistieran de sus prácticas y sus creencias religiosas. Y había confrontación entre ellos dos, entre estos dos pueblos. Pero entonces Constantino realiza este credo y fíjense lo que dice. Israel, el pueblo de Israel, en su inolvidable condición de pueblo deicida, es decir, asesinos del Cristo, ha sido sustituido por decreto divino. ¿Ok? Eso es lo que dice el credo de Constantino. Pero ¿qué dice la Biblia? Este es Pablo hablando en Romanos 11:1 en relación al remanente de Israel. Él dice, por lo tanto pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? Y aquí dice, de ninguna manera, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde el principio, desde un principio. Bueno, hay que considerar que hay una diferencia hasta cierto punto entre un judío que no aceptó al Mesías y un judío mesiánico o un judío como lo son los apóstoles, que eran judíos, pero aceptaron a el Mesías. La mayoría del pueblo judío no lo aceptó, pero sí hubo judíos que creyeron en el Mesías. Ellos son judíos mesiánicos y tienen la enseñanza original, la enseñanza sin alteraciones. Tal y como la enseñó el maestro, se la enseñó a los discípulos y ellos a los primeros conversos. Bueno, en el credo sigue diciendo, renuncio a todas las tradiciones, ritos, legalismos, panes sin levadura y fiestas de corderos de los hebreos, sacrificios, oraciones, esperanzas, purificaciones, santificaciones y propiciaciones, himnos y cantos y observancias y sinagogas y toda comida y bebida de los hebreos. Hay más. En primer lugar, declaró impropio seguir la costumbre de los judíos en la celebración de las santas convocaciones, específicamente estamos hablando de la Pascua, porque habiendo sido manchadas sus manos con el crimen, las mentes de estos desgraciados están necesariamente cegadas. No tengamos, pues, nada en común con los judíos, que son nuestros adversarios. Evitemos todo contacto con este camino maligno. Ordena separar la Pascua judía de la cristiana en su carta a los obispos ausentes del concilio. Parecía una cosa indigna que en la celebración de esta santísima fiesta siguieran de la Pascua, siguiéramos la práctica de los judíos que impíamente han manchado sus manos con enorme pecado y están, por lo tanto, merecidamente afligidos con ceguera del alma. No tengamos pues nada en común con la detestable muchedumbre judía, porque hemos recibido de nuestro Salvador un camino diferente.
Y me pregunto yo, ¿qué camino será ese? ¿Cambiar los tiempos y la ley, como habíamos mencionado antes? ¿Cambiar eh, los estatutos que aparecen en la Biblia como estatutos perpetuos, alterando la verdad con mentira, la realidad con mentira, y generalizando al pueblo judío, mesiánico o no mesiánico, como un pueblo deicida? Y con esa excusa, convencer a los nuevos creyentes inexpertos, porque lógicamente el que es judío, mesiánico, no va a renunciar nunca a hacer lo que siempre ha hecho, que es obedecer la ley, la Torá y la enseñanza de sus maestros. Pero los nuevos creyentes inexpertos cayeron fácilmente en la trampa de cambiar los tiempos y la ley. El calendario bíblico en comparación al calendario gregoriano. En el calendario bíblico se habla de un primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto día antes del Shabbat. Es decir, que todos estos días son un conteo regresivo hasta llegar a Shabbat. En el calendario gregoriano, ay, perdón, y en el calendario bíblico los días empiezan de puesta del sol a puesta del sol. Es decir, que técnicamente nosotros recibimos el Shabbat, el séptimo día, que es el séptimo día de descanso conforme al cuarto mandamiento, el viernes a la puesta del sol. Y concluye al concluir el Shabbat a la puesta del sol, es decir, el sábado a la puesta del sol. Y hay principios bíblicos para dividir el día de la tarde, el día de la noche, el día y un día de otro día. Por lo el contrario, el calendario gregoriano, gregoriano por el Papa Gregorio, es decir, que es un calendario que inició de tiempos atrás con el Imperio Romano y que se fue modificando gradualmente con distintos papas. El primero fue el Juliano y después el Gregoriano. Este trata el domingo como el primer día, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Pero estos nombres son en adoración a dioses paganos, que en algún otro video voy a mencionar. Pero lógicamente el domingo es el día del sol, la luna, Marte. Y cada uno de estos dos días tiene su dios. El del sábado es el dios de la agricultura. En el próximo video vamos a empezar a entrar en lo que son las santas convocaciones y cómo inicia el año y qué es lo que marca el inicio de un año y el inicio de las santas convocaciones. En Éxodo 2 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablaba toda la congregación de Israel diciendo, en el 10º día de este inicio de año, es decir, en este mes, se tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Este animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y después vendría la Pascua. Pero todo esto lo vamos a ver en otra ocasión.
Por el momento eh, hemos hablado un poquito del calendario bíblico en comparación con el gregoriano, que es el calendario por el cual nos regimos, y el origen del cambio. Gracias.